Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Estamos muy bendecidos por la graduación del día de ayer que nos comentaba un poquito la pastora Betty acerca de esta gran aventura, ¿verdad?, discipular que hubo con nuestros niños. Yo estoy muy emocionado y agradecido con Dios por la colaboración de todas las maestras, todas las hermanas que han dedicado su tiempo, ¿verdad?, y por cada niño que ha aprendido estas preciosas verdades. También al final quiero orar por cada maestra y agradecer a Dios por sus vidas, por la vida de la pastora Betty también. Mateo 18, 21 al 35. Seguimos con la serie de las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a ver una parábola conocida como el siervo malvado. No sé si antes usted había escuchado de ella, le habían predicado de ella o la había leído. Pues hoy la vamos a ver nuevamente en el caso de quien ya haya escuchado alguna enseñanza sobre este pasaje, o la vamos a ver por primera vez en caso de alguien que no haya escuchado antes un mensaje sobre este pasaje. Y lo vamos a analizar juntos para poder aprender algo práctico a esta hora. Versos 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, ¿verdad? Esa era la súplica que estaba haciendo el siervo malvado. Después, ¿a cuál versículo vamos? Y el 27 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Oremos ahí en su lugar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Esta tarde te pedimos que tú hables a nuestra vida, Señor. Queremos aprender de ti, de tu palabra. Espíritu Santo, haz en nosotros, Señor, la obra de revelarnos la palabra de Dios. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hablando de paciencia, habla aquí la parábola. Yo les voy a pedir paciencia porque he tenido un poquito irritada mi garganta. Espero no tener problema a la hora de estar exponiendo. Esta parábola es sumamente importante para que nosotros podamos entender la actitud
del hombre, ¿verdad? Esta parábola nos habla de actitudes, nos habla de humildad, nos habla de perdonar, de ser perdonador, pero nos habla sobre todo de la gracia, cuando se recibe algo que no se merece. Entonces se recibe el perdón de la deuda por gracia. Ahora, hay algunos hechos importantes que debemos tomar en cuenta. El primero es que la deuda que tenía el personaje que es conocido como el siervo malvado era una deuda muy grande, considerablemente grande. No era cualquier cosa, era muchísimo dinero. Por decirlo de otra manera, era una cantidad de dinero exorbitante. Era mucho. Y este siervo malvado, cuando encuentra a alguien que le debe a él, la cantidad que esta persona le debía a él era una cantidad muy inferior, pero muchísimo, muy inferior a la cantidad de dinero que él debía. Entonces podemos decir que la deuda que inicialmente tenía el siervo malvado era muchísimo dinero a contraposición o en contra, mejor dicho, de la deuda del que le debía a él. Era muy, muy inferior. Era muy poco la cantidad de dinero. Pero yo quiero recordar algunas parábolas que hemos estado viendo. Vamos a ver un repaso para que podamos ser enriquecidos con estas enseñanzas. Hemos estado hablando de las parábolas de Jesús. Y bueno, algo que aprendemos en primera instancia es que Jesús en sus prédicas usaba muchas parábolas. ¿Por qué lo hacía? Bueno, él incluía en esos discursos simbólicos al mundo cotidiano. En cada una de esas parábolas metía elementos del mundo cotidiano para que sus oyentes pudieran estar familiarizados con esos hechos, o con esos sucesos. Cuando nosotros vemos en Mateo 13, 34 al 35, nos dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces el Señor Jesucristo enseñaba en parábolas para traer una enseñanza profunda y oculta a sus oyentes a través de hechos de la vida cotidiana. Entonces la parábola es una historia tomada de los hechos de la vida cotidiana. Tomaba como tema para sus parábolas los elementos esenciales de la doctrina, haciendo accesibles los misterios del reino de los cielos. Muchas de las veces veíamos la semana pasada en particular, comenzaba sus parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante. No decía el reino de los cielos es una red, sino decía el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Correcto? Más de 40 parábolas fueron escritas en los primeros 3 evangelios. A través de ellas, él explicó aspectos esenciales del mensaje del evangelio: la cercanía del reino de Dios, el mandamiento de amor al prójimo, la actitud del hombre y la venida del Hijo del Hombre. Esta parábola que vamos a ver el día de hoy habla de la actitud del hombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, algunas parábolas hablan de que el reino de Dios está presente en la persona de Jesucristo. Repito, el reino de Dios está presente en Jesucristo. Entonces, cuando nos acercamos a esas parábolas, debemos entenderlas desde esa óptica. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús mostró el modesto comienzo del reino de Dios, pero después su gran crecimiento. Dice: esta semilla es la más pequeña de todas las hortalizas, pero después da un grande fruto. El reino de los cielos comienza como algo pequeño, ya sea dentro de nosotros mismos en individual o cualquier obra. Cuando se comienza una iglesia, siempre los comienzos son muy humildes, pero después germina crecimiento. ¿Estamos bien por ahí? Hay algo importante también en la parábola de la levadura.
el Señor Jesucristo dejó en claro que al final Cristo prevalecería sobre todas las cosas. Y esa es la victoria del pueblo de Dios. Los cristianos estamos confiados, sabiendo que nuestro Señor eventual y finalmente triunfará sobre todas las cosas, porque Él triunfó en la cruz del Calvario. En la parábola del tesoro escondido en el campo y en la parábola de la perla de gran precio, se muestra al hombre que reconoce la riqueza escondida en Cristo y aprovecha la posibilidad que se le ofrece de tomar parte en el reino de Dios. Dijo el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Él nos eligió. Entonces nos da esa enorme oportunidad, y una vez que recibimos esa enorme oportunidad, podemos reconocer humildemente que esto es una perla de gran precio. La salvación que se cierne sobre nosotros tiene un valor incalculable. Es tanto así que la salvación no se puede comprar bajo ninguna cantidad de dinero. La salvación es tan costosa que solo se puede recibir gratuitamente. Pero a alguien le costó, a nosotros no, a alguien le costó. A Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa porque nos ama. La próxima vez que te pregunte: ¿Jesús me amará?, recuerda que Jesús te ama tanto como esto. Extendió sus brazos en una cruz, te abrazó con su amor. Tanto como esto nos ama Jesús. En este reino de Dios, el reino de los cielos que se ha acercado, Dios se manifiesta como un Padre celestial. En muchísimas parábolas es presentado Dios Padre como un Padre amoroso, ¿verdad? Un Padre celestial lleno de amor. Así las parábolas, por ejemplo, de la oveja perdida. Qué tierna parábola. O la parábola de la moneda perdida, o la del hijo pródigo en Lucas 15. Muestran la iniciativa de Dios de reconciliar al hombre con Él a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Estas preciosas parábolas nos hablan de un Dios amante alcanzándonos, porque mira nuestra condición perdida. Es movido a misericordia, es movido por nuestra miseria. Pero también el Señor está interesado en que nosotros aprendamos a dar amor, no solamente ser receptores de ese maravilloso y precioso amor, sino que nosotros también debemos amar o debemos dar amor. Y muchas parábolas nos enseñan amor al prójimo y nos enseñan en concreto quién es ese prójimo para que podamos, por tanto, amarlo. Estaba viendo una película que no se la recomiendo porque es un poco aburrida, va un poco lenta y el final es malísimo, pero se llama La Secta. Si de todo modo quieren perder su tiempo un rato, yo ya lo perdí por ustedes, pero en esa película viene una secta, ¿verdad? Unos fanáticos religiosos, y ahí ellos capturan a la gente que consideran que son los inicuos, los pecadores, y están a punto de matar a una persona, golpearlo horriblemente. Así en la iglesia hacen esas cosas. Secuestran a la gente y van y los matan y hacen cosas ahí terribles. Y entonces el ministro, la persona que está al frente, dice: Señor, tú nos enseñaste en tu palabra a amar al prójimo, pero este miserable pecador no es nuestro prójimo, por tanto lo vamos a sacrificar. ¿Quién es nuestro prójimo? Solo voltea a tu alrededor, hermano. Y ahorita estás en la iglesia, pero sal a la calle, sal a la plaza. Mira a tu alrededor. ¿Quién es tu prójimo? Tú tienes que tener misericordia por todos. ¿Sabes tú que la benevolencia no se puede condicionar al evangelio? El peor método o la peor estrategia de evangelismo es la benevolencia. La benevolencia debe mantenerse pura en su espíritu benevolente, vaya la redundancia. Amamos a la gente y le servimos solo por eso, no condicionado para que vengan al evangelio. Cuando hay un comedor comunitario, la razón es solamente darle de comer a la gente que tiene hambre física. Nada más. Nada más.
Nada de que ahora que ya están aquí todos los agarramos forzados y todos quieren que venga Cristo. No. Cuando hacemos esos actos benevolentes es solo por el hecho de servir a nuestra comunidad. Eso no es evangelismo, eso es amar al prójimo. Así que ¿quién es el prójimo? A donde voltees, hermano. Ahora, si al voltear a tu alrededor y das un taco, aquel receptor de ese taco te pregunta, ¿por qué tú me das ese taco? Tú le puedes decir, porque hay un Dios real en mi vida. Amén. De gloria a Dios por eso, amado. Así que el amor al prójimo, los mandamientos más grandes en la ley son amar a Dios y amar al prójimo. En el relato del buen samaritano, ¡qué parábola tan impactante! Lucas 10, 30 al 35. El Hijo de Dios nos dio una idea clara de quién es el prójimo y de qué es el amor al prójimo y qué significa. No debemos cerrar los ojos ante la necesidad de los demás. Ahí estaba el individuo, ese herido, ese prójimo. Y el sacerdote, el levita, cerraron los ojos y tenían doctrina, tenían recursos, tenían moral y cerraron los ojos. Y pasó un odiado samaritano. A su sangre estaba mezclada, sangre judía, sangre gentil. Era un odiado y despreciado de la nación judía. Y pasa ese despreciado, pero no cerró sus ojos a la necesidad de aquel que se estaba desangrando. Y se paró y curó sus heridas y les puso vino y les puso ungüento y lo llevó a un mesón y dio dinero para que lo cuidaran. Y dijo, voy a pasar al regreso a ver cómo avanzó esta persona y aparte lo que te deba yo te lo pago, le dijo al mesonero. ¿Eso es amar al prójimo? Amar al prójimo cuesta, ¿verdad? Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, pero Dios nos mandó a hacerlo. ¿Sí? Ahora, hay parábolas que nos hablan de la actitud del hombre. Oh, cuánta falta nos hace en estos días a los cristianos, al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros. Comienzo por mí. Cuánta falta nos hace, hermanos, hablar de la actitud. El pueblo de Dios tenemos un problema de actitud en muchos sentidos. Cuando estamos en el tiempo de alabanza estamos tristes. Cuando estamos en el tiempo de la predicación estamos riéndonos y hablando. Yo digo por lo que está viendo en el celular, yo creo. Estamos alrevesando los tiempos. Estamos cambiando las prioridades. Cuando alguien está llorando, nosotros nos reímos. Cuando alguien se ríe, nosotros lloramos. Estoy hablando un poquito, exagerando las cosas, pero para traer un poco de conciencia a nosotros, que nuestras actitudes tal vez no sean las mejores actitudes. Cuando viene alguien nuevo a la iglesia, no le saludamos porque decimos, para eso hay un ujier. O que venga y le salude el pastor. Sí, y no se preocupe, a mí me encanta saludar a la gente. Y en cuanto viene una persona nueva a la iglesia, yo tengo su número, tengo su nombre, y yo ya estoy en contacto. Yo ya sé perfectamente quién es esa persona. Pero usted le ha saludado a esa persona que viene nueva. ¿Se ha dado el tiempo para preguntarle cómo está? Tal vez no estamos teniendo la mejor actitud. Mire a su alrededor. ¿Puede ver a alguien que usted no conoce? ¿Que no sabe su nombre? ¿Que no sabe quién es? Si lo pudo ver, póngase de pie. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tiene que ser valiente. Póngase de pie. Y no me venga ahorita bien teológico que así no aplica el versículo. Permítame aplicarlo así ahorita. Sea valiente y vaya y salude a esa persona y dígale bienvenida a CRB, porque en CRB hay un lugar para ti. Porque CRB es tu casa, porque te amamos y estamos a tus órdenes, estamos para servirte. Hágalo. Ya.
Gloria a Dios. Síganlo haciendo, síganse saludando. Ahorita les voy a dar un testimonio. Bienvenido a CRB, porque en CRB hay un lugar para ti. Es tu casa. Bienvenido. Amén. Si ya lo hizo, puede ir tomando su lugar. El viernes tuvimos un joven nuevo en Cristo Ayuda. En Cristo Ayuda hay un ambiente interesante. Como todos venimos de sufrir en la vida y venimos golpeados, identificamos a un golpeado y lo recibimos muy bien, ¿verdad, Cande? Y fue de grande bendición. Yo creo que él se fue muy bendecido. Sigámoslo haciendo. Y gracias, Cande, por tu vida, Miguel, ¿verdad?, que no está ahorita. A cada compañero de Cristo Ayuda. Que Dios los bendiga, hermanos. Porque estamos haciendo una pequeña, gran diferencia en la vida de las personas. Quiero dar un testimonio. Qué bueno que está aquí la hermana Cele para que no me permita tener mentira en mis labios. Corríjame, hermana, delante de todos si acaso digo una mentira. Hace algunas semanas, para ser preciso, ¿hace cuánto tiempo se casó su amadísimo hijo? 2 meses, 1 y medio. Hace un mes y medio estuve en la preciosa ciudad de Hermosillo, porque ¿quién puede dudar aunque no conozca que Hermosillo es bello si se llama Hermosillo? Y estuve en esa preciosa ciudad para ir a oficiar la boda de Luis Enrique Altobelli Ramírez Aguilar. Y estando ahí comentando un testimonio, Altobelli me impactó algo que a él lo impactó hace 14 años atrás o 13 años atrás, que dice que cuando llegó a la iglesia, estábamos todavía en el local del Tambo, dice que cuando llegó a la iglesia nunca se va a olvidar que yo dejé de hacer lo que estaba haciendo y fui, lo saludé, lo abracé y le dije, bienvenido. Él había estado en algunas iglesias en Estados Unidos, había estado en otros lugares y dice que a él le impactó. Dice, nunca me pude olvidar de eso, me marcó. Y dice que cuando llegó a Hermosillo visitó algunas iglesias, nadie lo saludaba. Y cuando llegó a la iglesia donde está ahorita, una comunidad muy linda, dice que el hermano hizo exactamente lo que yo hice. Y él dice, yo puedo respetar como pastor a ti y al hermano Greg, ¿verdad? Se llama el hermano Greg, porque los dos me dieron la bienvenida individual y personalmente. Hermano, si tú piensas que eso no influencia en la vida de las personas, estás equivocado. Comienza a trascender en la vida de las personas. Sonríeles, ámales, ten las mejores actitudes, porque la persona para venir a una iglesia cristiana supera muchos traumas, muchos obstáculos culturales. La gente nos tiene a los protestantes como algo tan negativo. De por sí es tan difícil dar un paso en dirección a una iglesia cristiana. Y todavía cuando llegamos nos sentimos como extraños, nadie nos saluda, es horrible. Yo me he sentido no bienvenido, cristiano de años, en iglesias que he ido. Y se siente uno feo. Siente uno feo. Y llega uno a decir, mejor no hubiera venido. Es feo. Seamos más cordiales, más amorosos, ¿va? ¿Vamos bien, mis amados? Les amo mucho, hermanos. Les amo mucho. Y cuando yo no tenga la actitud correcta con ustedes, les voy a pedir como Carmelo, no sé si conozcan ese personaje. Dice él que pide perdón por él mismo y pide perdón a nombre de todos los meseros del mundo. No sé si han visto eso. Yo, cuando no tengo una actitud correcta, les pido perdón por mí mismo y les pido perdón a nombre de todos los pastores del mundo. Que Dios los bendiga. La actitud del hombre, la parábola del fariseo y el publicano, que le tocó predicar a mi hermano Gus y a Emily, y que ese día también nos estaba visitando mi hermano Eduardo Holguín, ese día que se predicó esa parábola, que es cuando yo estaba casando a Altobelli. ¿Se fija que ando en todo? Entonces, la parábola del fariseo y el publicano. Esto está en Lucas 18, 9 al 14.
está orientada a la actitud del corazón del hombre, no aquel que se alaba por sus obras, sino aquel que es humilde y es el objeto de la gracia de Dios. También en la parábola del sembrador, uno de los temas es la actitud del hombre. Demuestra que para recibir correctamente la palabra de Dios es necesario un corazón temeroso de Dios, ¿verdad? Lucas también ahí está, ¿no? Entonces, la parábola del siervo malvado es la que estamos hoy, que queremos aprender un par de cositas prácticas. También está relacionada con la actitud del corazón. Se trata del perdón y convoca a los que han recibido la gracia de Dios a acoger a los demás con misericordia. ¿Cuánto Dios te ha perdonado? Dios te ha perdonado 10,000 talentos. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿De dónde te ha sacado? Todos los días en la mañana que te veas en el espejo, recuerda de dónde me sacó Dios. Te veas en el espejo y puedas decir, ¿de qué lugar tan miserable? Como dice el Salmo 40, paciente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso me hizo sacar. Puso luego mis pies sobre peña y afirmó mis pisadas. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Oirán esto muchos y temerán y verán la bondad del Señor, reflejada en una vida de piedad y misericordia. En una vida que entiende el amor que ha recibido y que da el amor que ha recibido. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tú tienes el amor de Dios, da amor. A donde vayas, da amor. Hay una hermana que apreciamos muchísimo, que decía, al amor nadie se resiste. Cuando tú amas, nadie podrá resistirse. Ama a tus hijos. Ama a tu esposo. ¿Cuántas veces al día es suficiente decirle a un hijo te amo? Creo que nunca es suficiente. No te canses de decirle te amo. Dile a tu esposo, a tu esposa, te amo. Practica, les doy oportunidad a lo que tienen su esposo ahí al lado, dígale, te amo. Los que tienen su hijo adolescente, porque los niños pasaron, o su jovencito o su jovenzote, dígale, te amo. Al amor nadie se resiste. Yo como pastor hoy les digo, hermanos, los amo. Los amo. Ahora díganme, me amo, que quiero sentir bonito. Me amo. Qué humildes. No, digo, díganme que me aman. Eso fue lo que quise decir. Gracias, hermano. Y lo sé, lo siento. Y lo vivo y sé que cuento con usted. Gracias, hermanos, por ese amor que viene de Dios. Oh, se trata del perdón. Convoca a los que hemos recibido la gracia de Dios a acoger a los demás con misericordia. Para aquel que reconoce la grandeza del amor de Dios será una necesidad reconciliarse con su prójimo. Aquel que entiende cuánto Dios le perdonó no puede vivir enemistado con su prójimo. Sino que dice, yo tengo que reconciliarme. Ahora, hay otras parábolas que hablan de la venida del Hijo del Hombre. Estas son las parábolas escatológicas. Hablan de las cosas futuras, o de las cosas que apenas han de venir. Entonces, en las parábolas sobre la venida del Hijo del Hombre, Jesús reveló acontecimientos futuros, naturalmente. Mateo 24, por ejemplo, versos 37 al 39, realiza una comparación entre el tiempo previo a su retorno y los días de Noé. O sea, que el retorno de Cristo será repentino. Dice más, como en los días de Noé, se estarán casando y se darán en casamiento. Pero vino el diluvio y nadie subió al arca. ¿Cuál era la predicación de Noé? Arrepentíos, suban al arca. Hay un arca de salvación. ¿Qué hacía la gente? Por 100 años se burlaron de Noé. ¡Oh, Noé, aquí nunca ha llovido! Se burlaban de él. Pero había una arca provista por Dios, una buena arca de salvación. Ellos se seguían casando, ellos seguían haciendo su vida. Vino el diluvio y perecieron.
por las aguas, anegados en aguas. Así será la venida del Hijo del Hombre. La gente se estará casando, se estará dando en casamiento, estará haciendo, en otras palabras, su vida cotidiana. ¿Eso está mal? No, bueno, pues todos tenemos que hacer nuestra vida cotidiana. Pero el cristiano hace su vida cotidiana velando. La diferencia es que el cristiano vela, vive la vida cotidiana, pero dice, Cristo viene. Y hace su vida cotidiana y dice, Cristo viene. O yo sé que mi Señor viene un día, o me levanto a trabajar y hago mis actividades, pero Cristo viene. Esposa amada, me voy, un beso, la saludo. Nos vemos más tarde si Dios lo permite, o primeramente Dios. Porque si no, pues ya nos vemos allá. Te amo. Recuérdalo, pequeña. En este sentido, la parábola del ladrón en la noche finaliza con la exhortación: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto dice Mateo 24:44. El mismo mensaje transmite la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Esa ya la vimos, Mateo 25:1-13. Hay que velar y estar preparados porque el retorno del Señor es repentino. Las parábolas de los talentos exhortan a aprovechar el tiempo previo al retorno de Cristo. En tanto Cristo viene, Dios te ha dado un talento, te ha dado un don, trabájalo para la obra y la gloria de Dios. Sirve en su reino, no te pierdas la oportunidad de servir en su reino. ¿Alguien puede tomar un break en su ministerio? Sí, y en lo personal yo creo que a veces sí es saludable. Hay momentos en que es saludable porque el exceso de estrés y tantas otras cosas nos pueden jugar algo malo. Yo creo que eso es prudente, pero el ministerio no se quita. El ministerio ahí está. Y si tú puedes ejercer tu ministerio, y más que un tiempo sano de break por salud mental o salud física, es porque ya te olvidaste de tu ministerio, entonces tú estás en un grave peligro, porque Dios te va a demandar cuentas de eso, ¿correcto? Entonces tú tienes que reanudar tu servicio a Dios. Eso nos dice esta parábola de los talentos. Ahora, todas estas parábolas profundizan en la comprensión de lo expresado por Jesús sobre su retorno, sobre la salvación. Nos habla sobre el juicio venidero, sobre su reinado en la consumación de los siglos, sobre las potestades del mundo y sobre la vida eterna. Son temas muy importantes. Ahora, en cada parábola, ponga aquí atención, porque esto le va a ayudar cuando usted las estudie en su casa y las enseñe a los hijos de sus hijos y las escriba sobre las dinteles de las puertas y haga todo esto, ¿verdad? Que dice Deuteronomio, que a mí me estremece cuando lo leo. Dice, ahora trae estas palabras de la ley, dice, y enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos y escríbelas en las tablas de tu corazón. Y escríbelas en las puertas. Qué impactante, ¿no? Quiere decir que la palabra de Dios nos debe permear y empapar en todo sentido, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos las parábolas tenemos que entender que hay algunas palabras simbólicas, ¿verdad? Para que no espiritualicemos todo. ¿Qué veíamos la semana pasada, por ejemplo, en la red? El principio era: el pescador de manera soberana decide qué pescado va a la canasta y cuál no. Así Dios nos elige para la salvación de manera soberana, no por alguna característica particular que tenemos. Pero la parábola la dejamos hasta ahí, el simbolismo. Si ya empezamos a decir, bueno, y entonces los que quedaron en la canasta fueron llevados al mercado y fueron vendidos y después fueron cocinados, entonces terminamos nosotros siendo cristianos vendidos y cocinados, y ya no tiene, hermanos, ahí una razón de ser esa parábola. Entonces tenemos que parar hasta qué punto la interpretación, pues hasta donde el pasaje nos diga. Di lo que dice el pasaje, enseña lo que enseña el pasaje, cree lo que te dice el pasaje, vive lo que dice el pasaje. No hagas más allá de lo que el pasaje te está diciendo, porque más de eso es pecar contra Dios. Entonces,
palabras simbólicas. En el Evangelio de Juan se encuentran palabras simbólicas que ponen de manifiesto la naturaleza de Jesús y por lo tanto son una automanifestación del Hijo de Dios en los yo soy. Por ejemplo, a veces Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ahora Jesús no era un pan, ¿sí? ¿Se entiende? Pero dice, yo soy. Y cuando está diciendo yo soy, se está refiriendo a ese yo soy de Éxodo 3. Moisés le dijo, voy a los israelitas. Y cuando me pregunten quién te ha enviado, ¿qué les contesto? Y el Señor que le dijo, di, yo soy. Es el mismo. Jesús dijo, yo soy. Emmanuel, Dios con nosotros, el eterno. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta estrecha. Yo soy el pan de vida, dice Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta para la salvación, Juan 10:9. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Esto también en Juan 15:5. Jesucristo es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él nos abre el acceso al Padre. Estos 7 yo soy muestran la realidad sublime y divina de Jesús. Él no solo es el enviado del Padre, sino que es Dios mismo. Y cuando Juan el Bautista lo vio, lo único que pudo decir, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo soy, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Necesitas descanso para vuestra alma? ¿Necesitas reposo? ¿Necesitas un refugio? ¿Necesitas calor? ¿Necesitas amor? Hay un Jesús de amor. Cada herida, cada gota de su sangre derramada, dicen, te amo. Con amor eterno te he amado y por tanto te he prolongado mis misericordias. Con cuerdas de amor te ha traído hacia mí. Dios nos ama. Sabe que el mejor lugar donde podemos estar es con Él. Y la promesa de Jesús a los discípulos es maravillosa. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el glorioso final de todo esto. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Aquel glorioso lugar que no necesita luz, porque el Cordero es la luz de ese lugar. No hay necesidad de lumbrera, porque Él alumbra todo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima de todo ojo. Ese día escucharemos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto por gracia. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué amas tú a alguien? ¿Por qué amas a tus hijos? ¿Por qué amas a tu esposa? ¿Por qué amas a tu esposo? Así es el amor. Tú decides. Dios decide amarnos. Y si eres el objeto del amor de Dios, comienza a tener las actitudes correctas. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Y Pedro nos ayuda y nos pone en perspectiva con su pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces
debo perdonar a mi hermano. Lo voy a poner en palabras mexicanas, que la riega contra mí. 7 durante el día. 7 veces, Señor. Jesús le dijo, no, Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7, como 499, por cada 24 horas. ¿Estás dormido 8? Por 16 horas. Por cada 16 horas de tu día debes perdonar a tu hermano 499 veces. El que acumula rencor entonces tiene un déficit de perdón en su cuenta, porque no ha perdonado el agravio de días atrás. Tienes cuentas atrasadas, te sugiero, te cuentas. No es una opción, es un mandamiento. Y es tan fuerte este mandamiento que Jesús viene y trae una parábola solo por causa de la pregunta que hace Pedro. Mira qué interesante pregunta haces, Pedro. Te lo ilustro con una historia. Tú andas que 7 veces, ¿verdad? Bueno, vamos, Pedro. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante. ¿Cuál debe ser la relación entre nosotros? Bueno, la semejanza de esta historia. Un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto es mucho. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Y ni así se iba a alcanzar, se los digo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo encontró un consiervo que le debía una cantidad muy inferior. Le cobró ásperamente. El consiervo le suplicaba y le rogaba igual que él minutos atrás le había rogado a su señor. Y él no tuvo misericordia. Y el Señor se enojó y lo mandó con el alguacil. Es tan delicado el no perdonar. Póngase de pie en su lugar. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero somos hermanos y hay 2 partes. Está la parte ofendida y está el ofensor. El ofendido debe de perdonar si le piden perdón. El ofensor debe ser humilde de pedir perdón. No hay cabida para el orgullo. El egocentrismo está impidiendo que vivamos en perdón. Y la falta de perdón solo está trayendo raíces de amargura. Que el Evangelio, la palabra de Dios nos dice, cuidad que ninguna raíz de amargura brote en vosotros, trayendo la muerte. Pidamos a Dios que nos revele a quién tenemos que perdonar o a quién tenemos que ir a pedir perdón. Hagamos cuentas, reconciliémonos, seamos hermanos en Cristo. Vivamos en amor, vivamos en armonía, vivamos en comunión. Somos el objeto del amor de Dios. Demos el amor de Dios a todo lo que nos rodea. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis amados hermanos. Llénales de ti, de tu presencia. Llénanos de tu amor. Hemos recibido tu perdón generosa y abundantemente. Ayúdanos y enséñanos a amar y a perdonar, como tú nos has perdonado. ¿Quién somos para retener algo tan preciado que hemos recibido libertad al recibir ese perdón? Demos libertad al que está oprimido y recibamos nosotros mismos la libertad de otorgar ese perdón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pero antes quiero dar una advertencia a sus vidas.
El perdón es muy costoso. Tú le prestas tu carro a un sobrino. Él va y te lo choca, lo deja destruido totalmente. Y tú le dices, sobrino, no te preocupes, no hay problema. Tú estás